Dicen que es mejor provocar envidia que padecerla. La comparación es el ladrón de la alegría. En el caso del rey Saúl, la comparación fue también el principio de su locura. Hoy analizamos un momento oscuro cuando una canción de victoria se convierte en una sentencia de muerte. Vamos a descubrir cómo la envidia puede cegar a un líder y cómo la lealtad de un amigo puede detener, al menos por un momento, la tragedia. Quédate porque vamos a hablar de lo que pasa cuando el ego choca con la gracia. Escuchemos las lecturas y la reflexión de hoy, jueves 22 de enero, día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Primera lectura tomada de Primera de Samuel 18. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 55. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirada. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios.
pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Reflexión. El ejército regresa triunfante tras la derrota de los filisteos. Las calles están llenas de música y danza. Las mujeres salen a recibir al ejército con panderos y gritos de júbilo, pero cantan una copla que cae como ácido en el oído de Saúl. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. En ese instante el rostro del rey cambia. Ya no ve a David como el joven que lo salvó de Goliat, sino como una amenaza que quiere su corona. El texto nos dice que desde ese día Saúl no volvió a mirar a David con buenos ojos. El odio crece tanto que Saúl da una orden directa a su hijo Jonatán y a sus siervos: maten a David. Pero en medio de ese palacio lleno de sombras, surge la voz de Jonatán, quien arriesga su propia posición para defender al inocente y recordarle a su padre quién es realmente el enemigo. Para profundizar en este relato debemos observar 3 movimientos teológicos y psicológicos. Número 1. El ojo de Saúl. El texto hebreo dice que Saúl atendía o miraba de reojo a David. Es el origen del concepto bíblico de mal de ojo o la mirada envidiosa. Saúl deja de ser un rey que sirve para convertirse en un rey que espía. Utiliza su ojo no para ver al enemigo real de su pueblo, sino para ver de reojo a un colaborador que, según él, atenta contra su poder. Teológicamente, esto marca la pérdida definitiva del carisma real. Saúl ya no tiene el espíritu de Dios, sino un espíritu de sospecha que lo consume. Es el terror del poderoso perder su posición y comienza a ver enemigos por todas partes. Número 2. Jonatán como mediador, apaciguador. Él no solo defiende a su amigo, sino que intenta salvar el alma de su padre. Le recuerda a Saúl los hechos. David se jugó la vida. Dios dio una gran victoria y tú te alegraste. Jonatán apela a la memoria de la gracia para combatir la amnesia del odio. Saúl se ha desequilibrado tanto que se ha convertido él mismo en su peor enemigo. Número 3. La fragilidad del arrepentimiento. Saúl jura por Dios que no matará a David. Sin embargo, sabemos que este es un alivio temporal. La envidia, cuando no se arranca de raíz, siempre vuelve. El poder de la palabra de Jonatán logra solo una tregua, pero la conversión del corazón de Saúl es superficial, porque su problema está en su corazón. ¿Qué nos puede enseñar este pasaje para hoy, nuestra vida diaria? En primer lugar, cuidado con el virus de la comparación. Si mides tu valor por cuánto más o cuánto menos tienes que el de al lado, que el vecino, que el compañero de trabajo, siempre vivirás en guerra. Alégrate del éxito ajeno. Su luz no apaga la tuya. Segundo lugar, sé un Jonatán en un mundo de Saúles. En entornos laborales o familiares tóxicos, hace falta gente quien tenga la valentía de hablar bien de los ausentes, de valorar lo que han hecho por nosotros, de frenar los planes de destrucción. Ser un puente es una vocación divina. En tercer lugar,
Hay que recordar que la envidia te hace perder el propósito. Saúl gastó el resto de su vida persiguiendo a David en lugar de cumplir su deber de darle seguridad y bienestar a su pueblo. Cuando te enfocas en derribar al otro, dejas de construir tu propia historia. En cuarto lugar, escucha a los que te confrontan con la verdad. Saúl tuvo un momento de lucidez porque escuchó a Jonatán. Rodéate de personas que te digan la verdad, no de personas que alimenten tus inseguridades o que te digan lo que quieras oír. Los aduladores llevan a la destrucción. La inseguridad en sí mismo convirtió a un rey en un perseguidor, pero la lealtad de Jonatán convirtió a ese príncipe en un salvador. Al final, somos lo que miramos. Si miras con envidia, te encierras. Si miras con justicia, te liberas. ¿Alguna vez has sido Jonatán en una historia? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos aprender de estos gestos de valentía. Que el Señor te conceda un feliz jueves eucarístico y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.